Ciencias de la Salud 1, Unidad 2. Los métodos experimental, clínico y epidemiológico a lo largo del tiempo se han desarrollado de acuerdo con el avance del conocimiento y las necesidades del ser humano de conservar la salud. Asimismo, algunos de los personajes que participaron en este proceso y aportaron los resultados de trabajo científico permitieron el desarrollo de los diferentes métodos de investigación en este tema. Los métodos de investigación en salud proporcionan evidencias científicas sólidas para la obtención de conocimientos, comprensión de los fenómenos, adquisición de información, análisis de datos y además responden a las preguntas de investigación que llevan al avance en el conocimiento y a la solución de problemas. Estos métodos proporcionan la estructura y la guía necesaria para llevar a cabo el trabajo de manera organizada y científica. Existen varias formas de investigación y la elección de una de ellas depende del problema que se plantee y los objetivos del estudio. Algunas investigaciones utilizan una combinación de métodos para abordar preguntas complejas desde diferentes perspectivas. Los métodos observacional y experimental son los que se utilizan con mayor frecuencia. El primero solo observa y registra el comportamiento del evento sin intervenir ni alterar nada. El segundo busca establecer relaciones de causa y efecto, lo cual implica la manipulación de la variable independiente para observar sus efectos en una variable dependiente. El método experimental es utilizado por los investigadores para estudiar la relación causa y efecto entre dos o más variables, en la que se manipula una o más variables independientes para observar los efectos resultantes en una variable dependiente, controlando al mismo tiempo otros factores que podrían influir en los resultados. El desarrollo histórico del método experimental en salud se ha ido conformando gradualmente a lo largo de los siglos y para su mayor comprensión se organizará en etapas, iniciando con la época antigua hasta terminar con la actual. Etapa antigua. La metodología que se usaba durante este periodo estaba basada en la observación empírica y las experiencias adquiridas durante esta época. Algunos de los científicos que aportaron conocimientos fueron los griegos, como por ejemplo Hipócrates, que consideraba importante la observación directa de los síntomas en las enfermedades y que el entorno tenía una estrecha relación con la salud. Otro personaje importante de esta época fue Claudio Galeno, médico cirujano romano que hizo grandes aportaciones en anatomía y fisiología. La Edad Media se caracterizó porque la investigación experimental fue muy limitada, ya que el avance en el conocimiento médico se basó únicamente en los escritos de autores antiguos, por lo que se impulsó la traducción de estos y la religión influyó significativamente en la medicina. Surgen las primeras universidades y las escuelas monásticas y algunos de los grandes científicos de esta época fueron Al-Razi, médico persa que reconoció la importancia de la observación directa y la experimentación para comprender las enfermedades y determinar los tratamientos adecuados. Otro de los grandes científicos de la Edad Media fue Avicena, médico persa que se distinguió por sus observaciones, experimentos y sus conocimientos en el campo de la medicina y farmacéutica. Durante el Renacimiento se realizaron contribuciones significativas en investigación experimental en salud, ya que los científicos hicieron la transición de la medicina medieval a la medicina basada en observación directa, la experimentación y la evidencia empírica. Sus aportaciones dieron las bases para el método científico moderno y la medicina basada en evidencias, y algunos de los científicos más prominentes de esta época fueron Andreas Vesalius, médico belga que realizó estudios anatómicos basándose en la observación directa, siendo el fundador de la anatomía moderna. Escribió varios tratados de anatomía, destacando de Humani Corporis Fabrica, que quiere decir sobre la estructura del cuerpo humano, resaltando la importancia de la disección. Otro destacado científico fue el médico inglés William Harvey, quien describió correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre,
al ser distribuida en el cuerpo a través del bombeo del corazón en el sistema circulatorio. Harvey marcó un precedente en el uso del método experimental en la fisiología. La etapa moderna incluye los avances realizados del siglo XVII al XIX. Esta época se destaca por los progresos significativos en la investigación experimental en salud, desde la observación al microscopio, el desarrollo de vacunas y las prácticas médicas modernas, lo que dio las bases para la medicina actual. Dentro de los investigadores destacados de esta época podemos mencionar a Robert Hooke, científico inglés que utilizó microscopios construidos por él mismo para observar tejidos vegetales en los cuales descubrió unas estructuras a las que llamó células, considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de las ciencias. Fue miembro y fundador de la Royal Society de Londres. Otro notable científico de esta época fue Edward Jenner, médico británico que desarrolló la primera vacuna contra la viruela y el principio de la vacunación. Asimismo, creó las bases para la inmunización moderna. Louis Pasteur, que hizo grandes aportaciones a la ciencia del siglo XIX. Dentro de sus contribuciones están el desarrollo de la vacuna contra la rabia, el proceso de pasteurización, la esterilización por autoclave, desarrolló la teoría germinal de las enfermedades y dio el golpe final a la teoría de la generación espontánea, dando inicio a la edad de oro de la microbiología. En la época actual, los avances en la investigación experimental en salud han continuado gracias al trabajo de un gran número de científicos en diferentes campos de la salud como la genética, la microbiología, la fisiología y el descubrimiento de tratamientos para determinadas enfermedades, realizando contribuciones significativas que van desde el descubrimiento de fármacos y vacunas hasta avances en genética y terapias innovadoras. Entre los más destacados científicos de esta etapa mencionaremos a los siguientes: Alexander Fleming, microbiólogo británico, que fue el descubridor del primer antibiótico, que fue la penicilina, que sirvió para combatir las infecciones bacterianas. Por este descubrimiento le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina en 1945. También descubrió la lisozima, que es una enzima natural que protege contra las infecciones bacterianas y se encuentra en las lágrimas, la saliva, el moco y la leche materna. James Watson, biólogo molecular estadounidense. Francis Crick, físico y biólogo molecular británico, y Maurice Wilkins, biofísico y cristalógrafo neozelandés. Fueron los descubridores de la estructura tridimensional del ADN, lo cual les llevó a obtener el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. Este descubrimiento transformó definitivamente los conocimientos que se tenían en genética. Harvey J. Alter, médico y virólogo estadounidense, Michael Houghton, virólogo británico, y Charles M. Rice, virólogo estadounidense, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2020 por sus descubrimientos sobre el virus de la hepatitis C, que contribuyeron a la lucha contra esta enfermedad de transmisión sanguínea. Método clínico. El método clínico se encarga de realizar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes en un entorno clínico. Es fundamental en la práctica médica y busca garantizar la atención de calidad, la toma de decisiones informadas y la mejora de la salud de los pacientes. La diferencia entre el método experimental y el clínico consiste en que el experimental realiza investigaciones básicas y el clínico se encarga de la observación directa, la descripción precisa de los síntomas y la aplicación sistémica de conocimientos médicos, así como el estudio de casos clínicos en pacientes. Algunos personajes importantes que han dejado una marca significativa en la historia del método clínico fueron Hipócrates, considerado el padre de la medicina. Es uno de los personajes
cuya influencia ha perdurado y contribuido en la evolución de la investigación en salud. Desarrolló procesos para mejorar la salud de los pacientes, como el uso de agua o vino para limpiar las heridas. Creó la primera clasificación de intensidad en las enfermedades, categorizándolas en agudas, crónicas y epidémicas. Fue también el creador del juramento hipocrático de la medicina. Claudio Galeno, conocido como el príncipe de los médicos, uno de los más destacados de la antigüedad y probablemente el más importante después de Hipócrates. Su influencia ha sido tal que sus textos como Método Medendi, que quiere decir sobre el arte de la curación, fueron lecturas obligadas durante más de 1000 años en las universidades europeas. En los campos de la anatomía, la fisiología, la patología, la farmacología y la neurología. De su nombre deriva el término galenos, con el que se designan a los médicos actualmente. Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada la fundadora de la enfermería moderna, introdujo prácticas de higiene y saneamiento para mejorar las condiciones sanitarias, lo que redujo la tasa de mortalidad de los enfermos. Destacó la importancia de la prevención de enfermedades, recomendando el suministro de agua potable, aire fresco y entornos limpios como medidas esenciales para la recuperación de los pacientes. Actualmente, los graduados de la carrera de enfermería, al concluir sus estudios, hacen el juramento Nightingale como un compromiso en el ejercicio de su profesión. Método epidemiológico. El método epidemiológico estudia la distribución y las causas de las enfermedades, así como otros problemas de salud en poblaciones humanas. Busca entender los modelos de las enfermedades, identificar los factores de riesgo y obtener la información necesaria para prevenir y controlarlas. La epidemiología surgió como respuesta al estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas que la humanidad ha sufrido a lo largo de la historia. Se encarga del estudio de factores como la distribución, la frecuencia, las predicciones y el control de los agentes relacionados con la salud y la enfermedad de los seres humanos. Existen evidencias a lo largo de la historia que muestran la presencia de enfermedades infecciosas en las poblaciones, como se puede ver en algunos escritos en la Biblia, el Corán y el Talmud, entre otros. Entre otros personajes más destacados en los estudios de epidemiología, podemos mencionar a Hipócrates, que en el siglo V a.C. ya usaba los términos epidémico y endémico para referirse a diferentes enfermedades según el lugar en donde se presentaban. Él decía que el ambiente y el estilo de vida estaban relacionados con las enfermedades. Otra figura importante es el médico inglés John Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna, ya que sentó las bases de esta disciplina, gracias a sus estudios sobre la epidemia de cólera, surgida en Londres en el siglo XIX. Demostró que el agua consumida por los habitantes estaba contaminada con heces fecales y de ahí surgía la enfermedad. En la actualidad, uno de los más importantes expertos de enfermedades infecciosas en el mundo es el médico inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, que ha realizado investigaciones sobre el VIH y la gripe, y en los últimos tiempos fue un referente en la pandemia del COVID-19. Otro investigador destacado es el médico microbiólogo belga Peter Karel Piot, que descubrió el Ébola virus, responsable de la enfermedad de ébola, que ha causado miles de muertos en África. También desarrolló un programa de prevención, detección y tratamiento de VIH en este mismo continente, siendo el primer proyecto internacional sobre el SIDA. Podemos concluir entonces que los métodos experimental, clínico y epidemiológico se basan en el método científico experimental y sus diferencias se deben a los objetivos y enfoques que persiguen. El método experimental establece relaciones de causa y efecto entre las variables, por medio de experimentos controlados, que son susceptibles de repetirse para comprobar los resultados, mientras que el método clínico se enfoca en el estudio del proceso
de salud-enfermedad en los individuos en todos sus aspectos, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente, dando una atención personalizada y efectiva, para lo cual realiza la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los enfermos hasta que recuperan su salud. Por su parte, el método epidemiológico se encarga de observar y analizar los aspectos de la salud y la enfermedad en las poblaciones, sin intervenir directamente, ya que solo examina los patrones de salud a lo largo del tiempo. Este método es importante para el diseño de políticas en salud pública y asimismo la prevención y control de enfermedades en las poblaciones.